Tenemos invitados acá en la revista, la senadora del MAS, Adriana Salvatierra, que le agradezco mucho por estar con nosotros, don Óscar Ortiz, senador de la oposición. Vamos a hablar del presupuesto general de la Nación, pero por supuesto no me puedo abstraer de preguntarle su criterio sobre lo que está ocurriendo, esta crisis acá en La Paz, esta crisis del agua. Muy cortito, por favor. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por abrirnos este espacio. Muy buenos días al senador Ortiz. A través suyo puedes dirigirle un abrazo caluroso a todos. Entendemos nosotros que esta es una situación efectivamente de crisis, que más allá de la magnitud que ha adquirido en este momento, lo importante es poner a disposición no solamente la voluntad política, sino, por ejemplo, empezar inmediatamente a operar la declaratoria de emergencia, poniendo a disposición los fondos de los gobiernos municipales y departamentales para superar esto. Pero fundamentalmente también esto yo creo que marca un hito en un cambio en la planificación de la gestión pública, fundamentalmente enfocado en este proceso previsor de garantizar los servicios básicos que son considerados derechos humanos de acuerdo a la Constitución. Y lo último es que tenemos la certeza de que el presidente Evo Morales está encabezando las gestiones necesarias para tratar de solucionar este conflicto, y buscamos fundamentalmente generar y tratar de construir en la ciudadanía también una conciencia colectiva respecto al uso razonable de este recurso. Ok, senador. Buenos días, igualmente un saludo a la senadora Salvatierra y a todos quienes nos están viendo. Creo que efectivamente hay que reconocer que hay lo que podemos llamar una crisis del agua. Y digo crisis porque afecta por lo menos a 4 millones de personas. Las dos regiones metropolitanas de La Paz y Cochabamba, La Paz con el Alto, pero también no nos olvidemos que hay problemas en Potosí, donde se raciona desde agosto, hay problemas en Oruro, donde me decían, miren, nosotros ya ni nos quejamos porque vivimos en esta situación hace bastante tiempo, racionamiento en alguna zona de la ciudad, hay problemas en Sucre. Y aquí yo creo que hubo una especie de cortocircuito en esta gestión del gobierno en los últimos 11 años, porque no se priorizó este tema, no se lo atendió. Yo hoy leía que una de las noticias de hoy es que acaban de destituir al gerente de EPSAS del Alto, dice, por falta de capacidad técnica. Sí. ¿No? Él, con todo el respeto que merece como persona, pero claro, él es contador y su anterior experiencia profesional había sido ser diputado del MAS. Y antes entiendo que era policía. Bueno, entonces, poner a personas por favores políticos a cargo de una responsabilidad tan importante, claro, nos damos cuenta cuando ya estalla la crisis, y eso es un problema muy grande. Bueno, a propósito de este tema del agua, se ha criticado que no estén las partidas necesarias presupuestarias para el 2017 para encarar una situación de emergencia como se está viviendo en todo el país. Ha sido el propio Evo Morales el que ha declarado emergencia nacional, y esto amerita la asignación de mayores recursos. ¿Está contemplado esto, senadora? Mire, cuando hacemos una revisión del presupuesto general del Estado, que este año programó para el 2017, un presupuesto total agregado de 274.879 millones de bolivianos, encontramos, por ejemplo, que fundamentalmente en todo lo que es inversión infraestructural, en recursos hídricos, el mismo presupuesto contempla 24,1 millones de dólares. Además de lo que se contempla dentro de lo que es inversión social, en saneamiento básico comprende 178,2 millones de bolivianos. Pero quiero citar algo adicional a esto. En el caso específico, por ejemplo, del agua, no olvidemos que entre el 2014 y el 2015, el presidente Evo Morales anunció desde Tarija, junto a la ministra de Medio Ambiente y Agua, el inicio de la ejecución de un plan maestro, que va a contar con recursos provenientes de un crédito externo que garantizará un plan no solamente de saneamiento básico para el eje troncal La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, incluido Tarija, sino que también va a garantizar el abastecimiento de los recursos hídricos programado a largo plazo, es decir, hacia el 2030, garantizar las condiciones del abastecimiento no solamente de agua potable, sino también de saneamiento básico. Entendemos que esto, por ejemplo, ha iniciado su ejecución a partir del año pasado, sin embargo no ha sido totalmente puesto en marcha, aún falta que se generen las infraestructuras necesarias, y eso tiene que empezar ya a agilizarse en el transcurso de esta gestión. Ok, ¿qué observaciones tienen al presupuesto general? Ya pasó a diputados, ahora le va a tocar el debate en senadores. Sí. Mire, yo ayer he propuesto que este presupuesto tiene que ser modificado, porque claramente este presupuesto no toma en cuenta el problema del agua. Como le digo, lamentablemente no sé dónde estuvo el cortocircuito, que el gobierno no se preocupó del agua de las ciudades, del agua de los centros urbanos, del agua de las regiones metropolitanas de La Paz y Cochabamba.
Y el dato que dice la senadora Salvatierra es cierto. Lo que pasa es que si vemos aquí, esta es una presentación del ministro de Economía. Préstemelo a ver, por favor. Ahí está. Si ustedes ven, en todo el conjunto de monto para inversión pública, los recursos hídricos el año pasado tenían 55 millones de dólares y este año solo tienen 24. O sea que más bien este año lo bajaron a menos de la mitad lo destinado a recursos hídricos. Entonces es un contrasentido. No entiendo por qué lo bajaron. Como le digo, parece que en el gobierno pensaban que esto no era un problema, que no existía esta necesidad. Aquí hay otro problema. Nosotros creemos, y yo he propuesto, de que todos los recursos, por ejemplo, que tiene la unidad de proyectos especiales, que a mí me ha sorprendido porque me quedé corto en lo que dijo ayer revisando lo que nos han presentado al Senado, la unidad de proyectos especiales, ya están chiquititos los números, tiene 7.000 millones de bolivianos en este cuadro. Eso es algo que vamos a debatir hoy. Yo creo que eso se debiera transferir inmediatamente a el FPS, en fin, para hacer un programa que garantice el agua de las ciudades, de los centros urbanos, que hoy, como le digo, son por lo menos 5 ciudades, entre ellas 2 regiones metropolitanas, que están con amenazas de inseguridad en materia de provisión de agua y no tienen ningún recurso adicional. El decreto que ha sacado el gobierno no tiene recursos. Le dice a los municipios y gobernaciones, pueden gastar. Y yo me pregunto, ¿y qué va a gastar el gobierno? Entonces, todos estos recursos, porque es un contrasentido que según este cuadro le den a la UPRE 7.000 millones de bolivianos, no se destina al agua. Ok, a ver, vamos a preguntarle a la diputada, a la senadora del MAS, precisamente, 7.000 millones de bolivianos a la UPRE, ¿para qué? La UPRE tiene fundamentalmente como vocación 3 orientaciones de trabajo y de inversión de proyectos. Deportes, efectivamente, salud y educación. Es decir, se construyen hospitales, se construyen unidades educativas, se construyen también coliseos que se traducen a largo plazo también en la gestión de la salud. Pero aquí quiero resaltar lo siguiente. Efectivamente, ¿por qué decía en un inicio que se marca un hito en un cambio en la planificación de la administración pública? Porque si bien nosotros, y en esto creo que es importante resaltarlo, fue con el presidente Evo Morales que se garantizó que en 335 municipios del país, con una inversión de más de 2.000 millones de bolivianos, hayan conexiones directas de agua potable. Sin embargo, nos hemos preocupado estos 10 años de garantizar la cobertura de agua potable. Del 74% hemos saltado, del 72%, perdón, al 84%. Hoy día la planificación asumimos nosotros que debe pasar fundamentalmente ya por garantizar el abastecimiento de agua. Pero quiero arguir algo sobre lo que mencionaba el senador Ortiz. Efectivamente hay un cambio en el presupuesto, pero nosotros hemos aprobado créditos con la CAF, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos aprobado un conjunto de créditos que están abocados al Plan Maestro Metropolitano para garantizar agua potable y saneamiento básico en estas 4 ciudades capitales, de Tarija, de Santa Cruz, de Cochabamba y de La Paz. Eso adicional a lo que se plantea como recursos hídricos, porque esta partida de recursos hídricos no solamente es agua potable, también es riego. Esta partida de recursos hídricos también se tiene que traducir en el manejo de cuentas. Entonces, el específico asignado para las áreas metropolitanas está en el Plan Metropolitano de Saneamiento y Garantía de Agua Potable, que ya, reitero, contó con un financiamiento de más de 500 millones de dólares para garantizar el agua potable en estas 4 ciudades. Ok, yo les agradezco mucho por haber estado acá con nosotros. ¿Cuándo es el debate en senadores? Esta tarde, ¿no? El jueves. Mañana. Bueno, la senadora como oficialista está más informada que yo. Estamos al tanto. Bueno, este es solo un adelanto de lo que vamos a tener el día de mañana, entonces, de los criterios encontrados sobre el presupuesto. ¿Qué más quería...? No, solo Jorge, solo ratificar. A ver, el proyecto Mi Agua, como dice la senadora con bastante sinceridad, estuvo dirigido o está dirigido a las áreas rurales y está muy bien. Buena parte de ese proyecto incluso toma como ejemplo lo que se hizo con la gobernación de Santa Cruz, pero se desatendió el tema de los grandes centros urbanos donde viven más del 70% de la población boliviana, sobre todo los centros urbanos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre. Y esto no está contemplado en el presupuesto. Decirnos que con 24 millones de dólares, 24, de un presupuesto total de 30.000,
obviamente es porque no se le ha dado importancia al tema. Entonces, si tenemos en el Senado todavía la posibilidad de hacer modificaciones, yo creo que hay que hacerlas. No entiendo por qué más se negaría si en realidad el presupuesto tenemos hasta el 30 de diciembre o 31 de diciembre para aprobarlo. Entonces, tenemos esos días, nosotros vamos a insistir en que se hagan modificaciones. Yo les agradezco mucho por estar acá con nosotros, de verdad, pero el tiempo me mata en televisión. Muchísimo. Pero este es un adelanto del debate que vamos a tener el día de mañana en Senadores, donde se van a hablar de cifras, donde se van a hablar de montos y, bueno, de toda esta discusión de la crisis del agua, que va a ser seguramente un punto fundamental